formal en Venezuela, crisis o impulso de nuevos emprendimientos en el país. Bueno, todo depende de cómo quieras titular, cómo quieras ser positivo o ser negativo, y por ello tenemos a Giorgio Cunto Morales, economista y científico de datos, Giorgio C. Morales en X, y Marisabel Díaz, formadora de emprendedores, economista y profesora e investigadora de la UCB, economista María Isabel. Bueno, este es un tema que a todo el mundo, cada vez que lo hemos tocado por el lado de que la cantidad de impuestos ha ido impulsando a muchísima gente a irse hacia la informalidad. Es decir, que los emprendimientos crecen en la informalidad precisamente porque el peso de todo lo que es impuestos hace que sea imposible. No sé qué dicen los datos y qué dicen los emprendedores al No respecto. solo los impuestos, sino que los trabajos normales te pagan un sueldo que quizás tú vendiendo o montando un negocio o un negocito, como siempre se dice, te va mejor. O sea, pones un puesto de perro caliente cerca de tu casa. De hecho, hay mucha gente que tiene un trabajo formal y tiene otro trabajo aparte para poder rebuscarse y ver el queso en la tostada. ¿Cómo les va? Hola, hola. Bueno, gracias otra vez por la invitación. Siempre es agradable regresar. Hablar de economía, sí, nos toca a todos. La realidad es que los salarios están muy por debajo de la cobertura de la canasta básica integral. Por lo tanto, pues las personas buscan estas alternativas y estamos viendo un auge nuevamente del comercio informal. Estamos viendo que más del 60% de la economía en este momento no se está registrando formalmente. Estamos hablando de comercio, incluso de la parte de producción y manufactura, cosas que no se veían tanto aquí en el país. Era muy normal verlo en comercio, pero no tanto en la producción. Entonces, bueno, es la realidad, es lo que nos está tocando, y para las personas es un desafío, es un reto incorporarse a la dinámica laboral formal, porque realmente el país está totalmente desarticulado en ese sentido. Otra realidad es que muchos de los emprendimientos mueren rapidísimo, no se sostienen en el tiempo, porque tampoco hay una cultura o una educación sobre el emprendimiento, sino que la gente emprende por necesidad. Aunque ha ido mejorando, todavía hay demasiada gente de forma lo hemos visto en lo improvisada. gastronómico lo vimos la semana pasada. Fíjense, hay un registro ya te voy a dar la palabra porque este dato es importante, 5 millones de emprendedores registrados en los portales oficiales del país. Sin embargo, Fede Cámaras recientemente lanzó un dato bastante revelador sobre la actividad formal, y son 140.000 empresas realmente formalizadas. O sea, la brecha entre 5 millones y 140.000 es bastante amplia. ¿Qué dicen los datos? Bueno, hay que dimensionarlo en lo que es la naturaleza del emprendimiento, especialmente visto como una alternativa porque no hay oportunidades en el sector formal. Esto es un fenómeno en América Latina que puede llamarse exceso de emprendimiento, porque cuando lo vemos a lo micro, no son operaciones de profundidad productiva muy grande, tampoco que escalan muy bien en capacidad de absorber empleo, y en general tampoco es que se encuentran en dinámicas de innovación o comercialización de nuevas ideas, viendo lo que es la bastante... Si no abren nuevos mercados, sino que atienden pequeñísimos mercados, y cuando hablas de la cantidad, hablas de que no pasan de 2 empleados, de 2 personas. Algo así, Más que empleados son 2 personas. Hablamos de organizaciones muy chiquitas, Claro. entonces ese tipo de cosas no escala bien como para poder generar empleos formales, y es lo que podríamos llamar a veces la economía del condominio. No estamos hablando de gente que se une para hacer una startup y recibir capital, sino... Me encanta economía de condominio porque es una forma muy gentil de decir el señor que te vende las tortas por WhatsApp del condominio. Claro, del edificio. Estamos hablando de eso. Sí. El showroom en tu casa. Y así es que vas, ¿no? Porque El es que no, showroom en tu casa, no ¿verdad? puedes. No, y las peluquerías y barberías que ahora surgen en todos lados. O, bueno, las manicuristas que tienen su trabajo fijo en una peluquería, ¿Las pero qué? también las Ay, manicuristas. me quedé loco ahí. Y te atienden directo en tu casa, porque pues gana más una manicurista que de pronto una persona que tenga que estar de 8 a 12 y de 2 a 6 en un trabajo, ¿no? Claro, cuando hablas de la O de 9 a escala 5. o del escalar, es un poco referirse a... Aquí ha habido también experiencias, hay que reconocerlas, de gente que arrancó con un carro de perro calientes o un carro de hamburguesas, luego tuvieron un local, luego, a ver, se me ocurre el kiosco que está en el Cafetal, ya tiene tienda en Caracas centros Burger, comerciales. por ejemplo. Willander, que es un kiosco que comenzó como un kiosco, y lo estamos dando como ejemplo, y uno no había visto que un kiosco pasara a tener locales.
ahí pasa algo. Las barreras de entrada al comercio informal son mínimas. O sea, tú puedes, cualquiera puede arrancar. puedes comenzar con una mínima cantidad. Ahí la formalidad por eso se asocia a la parte legal, pero también a la parte interna de funcionamiento del negocio, la Claro. visión del negocio. Bueno, yo trabajo para formar justamente la visión empresarial. No todos lo logran. Y, por ejemplo, cuando me ha tocado grupos de los mal llamados jugoneros, ¿no? Tú dices, bueno, el 50% de esta gente tiene visión empresarial. El otro 50% no se van a poder rescatar porque no van a poder desarrollar esa visión de largo plazo que ustedes están planteando. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana, como Claro, dice. pero Saca el ahí negrito. hablamos de cuántos de ellos tienen, aunque sea una noción de lo que es un plan de negocio. Es decir, nosotros aquí a 2 años deberíamos tener ya el depósito o la cocina o tener 2 distribuidores en vez de estar Eso. distribuyendo nosotros. ¿Cuántos se plantean verdaderamente una visión de negocios? Bueno, quisiera darle la palabra al amigo porque de verdad que creo que nos estoy dejando hablar, ¿vale? No, ¿Qué no. pasa? Giorgio, sí, que se encadena Esa Marisabel. Total, esa encadenada. esa información de cuántos tienen visión de negocio es quizás difícil de cuantificar. He dado clases de emprendimiento y el número podría ser hasta limitado incluso dentro de esos participantes, pero hay que diagnosticar entre lo que es el rango de todo ese tipo de emprendimientos, porque la economía informal es realmente un colchón al desempleo. Entonces ahí encuentras tanto operaciones de muy bajo valor agregado, como serían las ventas ambulantes, pero también está todo este mundo de freelancers o profesionales que están trabajando a clientes internacionales al margen de lo que es la Sí, regulación. el trabajo remoto. La regulación laboral. Entonces, por supuesto, la mayoría se encuentra en estas escalas de muy baja productividad. Y además esa gente que vive en Venezuela y que trabaja para compañías que están afuera, están subpagadas, porque afuera, o sea, si esas personas trabajaran directamente con esa empresa en ese país, no ganan lo que ganan aquí. Pero sigue siendo más alto de lo que encuentran en el Claro, mercado sigue local. siendo más Correcto. rentable para Venezuela, pero tampoco están protegidas de alguna forma, ¿no? Sí, esa es de la naturaleza de la informalidad en el sentido de que, por un lado, se evita todas las barreras de entrada al mercado formal que son muy onerosas, tanto regulatorias como impositivas, pero se hace bajo una precariedad contractual en el cual no se disfrutan ni de los deberes ni los beneficios, lo que es la cobertura que podría ser la contratación colectiva o la seguridad social, etcétera. Entonces, el cambio de la flexibilidad está en ese riesgo de que cualquiera de esos emprendimientos puede chocar contra una pared bastante rápido. Bueno, ojo, nosotros nos hablamos de nuestro país, pero en Independent vino hace nada un artículo que era la muerte de la carrera. Y lo que ellos ¿Cómo así? decían, bueno, que básicamente incluso en el primer mundo Experticia mata carrera. incapaz, no, es que con un sueldo no puedes lidiar con la posibilidad de comprar casa ni de broma. El peso que tiene en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos es el doble que en el resto del mundo, tu salud. Carísimo, sí, el seguro. El americano promedio, el estadounidense promedio paga alrededor de $13,000 en salud anual. Wow. Y en el resto del mundo industrial, civilizado, se pagan $6,300, el doble. El doble se paga Paga en en Estados Unidos. Entonces, el 40% de los estadounidenses tienen alguna deuda odontológica o médica. 40%. Es que es carísimo. Mi entonces, esposo cuando viene a Irlanda, viene al odontólogo acá porque no puede creer Claro. cuánto cuesta repararse, por ejemplo, una carie o hacerse un una tratado- carilla. un conducto es increíble. o sea, Entonces hablan de el carísimo. trabajador polígamo, el trabajador que si bien está en una empresa con el cuento Multitasking. del trabajo remoto, está trabajando en realidad en 2 y 3 empresas. Sí. Y de hecho en el Reino Unido acaban de meter preso a alguien porque tenía 3 trabajos en el sector público simultáneos, trabajando remoto, porque dicen que no da, que queda para uno que tiene una economía. O sea, que es todavía ilegal. Es ilegal. Bueno, claro, si tú tienes un trabajo a tiempo completo con una empresa, supuestamente estás en tu casa trabajando de 9 a 5, Sí. pero 9 a 5 también le estás trabajando al correo, y 9 a 5 le estás trabajando al Ministerio del Trabajo, y 9 a 5 le estás trabajando a la autoridad de tránsito. Porque no Tú notificaste también. Y sabes qué pasa mucho en el sector público justamente, además que estás subpagado, tienes unos horarios bastante flexibles que le dan a las personas mucho tiempo libre. Por supuesto, las personas hacen productivo ese tiempo. Claro. Y claro, la economía formal está por todos lados. Primero en la práctica de la actividad económica, en la contratación laboral. O sea, ¿cuántas personas pueden decir que tienen garantizada su estabilidad laboral en los próximos años a nivel de ingresos, como ustedes lo están planteando? O sea, es muy difícil. Bueno, vamos a hacer un break y sería bueno hablar también de cuánto están durando los emprendimientos, que sería Sí. un indicador interesante de qué es lo que está pasando Y con me esto. gustaría también preguntar por qué nos hemos vuelto tan informales en
todo. O sea, este país se volvió informal en todo. O sea, no hay una seriedad para nada. O sea, yo siento que nos hemos vuelto cada vez un poco más mamarrachos. La pregunta, ¿vas a querer factura? ¿Vas a querer? Es una pregunta que uno dice, Claro, pero sí, ya exacto. va, me acabas de cambiar el motor. Mira, vamos con Llora Corazón de Reina Lucero y Gualberto Ibarreto y volvemos. Reina Lucero junto a Gualberto Ibarreto interpretan el pasaje Llora Corazón, tema compuesto por Hugo Blanco. Lo escuchas por Onda, la superestación. ¿Qué pasó con nuestro amor? Tan poquito que duró. Fue la luz de aquel copullo que entre sombras y murmullos a mi vida iluminó. Fue tan mío como tuyo el aroma del capullo que en la brisa se perdió, y eso fue porque el orgullo pudo más que el corazón. ¿Qué pasó con nuestro amor? Tan poquito que duró. A una gota de rocío que jugaba con el frío, vino el sol y la secó. Fue el cristal de un espejismo que tal vez nosotros mismos confundimos con amor, y al actuar... Isabel Díaz, formadora de emprendedores, primero sobre cuánto están durando los emprendimientos, pero Mariela además dejó una pregunta muy interesante, que es ¿por qué nos hemos, Informalizado en todo. O sea, yo siento eso. o chinche? Bueno, Siento que todo es así como, bueno, como vaya viniendo, Como vamos vamos viendo. Ajá. Bueno, hay varias cosas allí. En primer lugar, los registros escritos, los documentos se han ido reemplazando por los mensajes de WhatsApp, Exacto. por el adjunto, por el digital. La facturación pasó a ser digital y eso bueno, es una cosa que hay que poner el ojo. Pero en fin, al final de cuentas, en las relaciones comerciales lo que importa son los soportes. Siempre que existan los soportes va a haber relación comercial. Ahora, culturalmente hablando, la estructura del país da y el funcionamiento del país da para que si quieres nos damos los buenos días y si quieres no. Pero realmente la informalidad se traduce en nuestras prácticas diarias a nivel de lo económico. El, por ejemplo, no tener cambio, entonces te doy el vuelto con un monedero y ese tipo de cosas. Tantos métodos que tenemos hoy día nos han hecho caer en ese estrato, Sí. digamos, bajo No, O si perfil. se comete un error, bueno, ya o sea, no O hay yo una te disculpa, no hay comienzo una un trabajo un lunes. responsabilidad. Sí. Yo te comienzo un trabajo un lunes y puedo volver a venir el viernes, porque mañana y el miércoles estoy en el ministerio y el jueves estoy haciendo el otro trabajo. Sí. Y tú te pones a pensar, pero ya, yo estoy contratando un trabajo para el cual además hicimos un presupuesto, tuve que hacer 16 viajes para comprar pego, etcétera, etcétera. ¿Cómo es Sí, esto o tú de dices, que- no, es que ese sueldo no me alcanza. Fíjate que para asesorar emprendedores, para enseñarlos a tener negocios, hay que atacar primero el tema cultural. O sea, le dedicamos mucho tiempo en el área en que yo estoy trabajando a informar a emprendedores, a hablar del tema cultura venezolana. O sea, tienes que ser formal en el trabajo, enviar correos, presentarte formalmente, hacer propuestas de servicio, llevar la facturación, etcétera, etcétera. Y con respecto al tiempo, que tenía también la duda por allí, bueno, el venezolano promedio se le cataloga como matador de tigritos. Sí, killing the tiger. Comienzas totalmente. Va de safari. All the Killer. time. Bueno, carga una metralleta matando tigritos. Bueno, pero el matar tigres hay que reconocer que viene del mismo origen de lo que estamos hablando. Correcto, El campesino pasar de la- sembraba y después no había nada que hacer. Eso es Y el que correcto. tiene tiempo libre se pone a preguntar, ¿usted no Porque tendrá no hay un tigre? sueldo Sí. justo, porque no hay una preparación. O sea, porque si aquí la gente gana lo que tiene que ganar, incluyéndonos todos, en todos los sectores, la gente no tuviera que matar tigres por otro lado. En términos técnicos, Entonces pues, no hay cubre- negocios de oportunidad. No terminas como haciendo algo concreto porque tienes que atacar varios Sí, flancos. que si fui a Colombia, me traje una mercancía, la vendí, entonces cambié de rubro y así van. Pero la idea es que estos negocios realmente se transformen, como le decía el compañero, en temas de propuestas realmente que evolucionen hacia propuestas reales, que se conformen incubadoras para la innovación. Realmente tenemos mucho trabajo que hacer en eso todavía. A ver, Giorgio, estábamos comentando fuera del aire que también aquí hay un tema de informalidad porque es lo que queda, dado que la otra opción es inviable. Sí, más allá de la cultura, que no es trivial, es una cuestión también de incentivos. En primer lugar, es condiciones macroeconómicas generales. Venezuela es un país cuya economía se achicó en más 70% en términos reales en menos de una década. Eso quiere decir que en general hay menos trabajo, formal o informal. Y con la pérdida del trabajo formal está la pérdida de trabajos de cierta sofisticación.
Es las opciones que hay porque la alternativa es el desempleo. Luego se encuentra la dificultad que es tanto integrarse como operar dentro de la formalidad debido a inadecuación regulatoria. Mucho de lo que opera en Venezuela es de facto de cara a un entramado legislativo y regulatorio que no está adecuado para el dinamismo económico. No está adecuado por un tema de que no se ha puesto al día o porque la cantidad de exigencias es tal que sería imposible cumplir con todas las regulaciones en cada una de las áreas. Las dos, por lo menos mientras se hacían reportes de competitividad económica global, al menos del Foro Económico Global y otros más, Venezuela casi usualmente llegaba de último en el ranking debido a las rigideces de su mercado laboral. Entonces, si se respeta al pelo, la ley laboral sigue siendo uno de los entornos más restrictivos en el planeta. Y debido a que eso es francamente inviable para la mayoría de las operaciones y los negocios, entonces se ven por estos acuerdos informales en los que se dibuja cómo se le da la vuelta a disfuncionalidades. Y eso va con el tema de las provisiones, la logística o también la cadena de suministro o los medios de pago. Este entramado tan bizantino para realizar un pago proviene de las dificultades tanto de disponibilidad de efectivo como métodos. Pero a fin de cuentas termina siendo parte de lo que es todo el entorno y la inercia con la que la economía se desenvuelve, porque el problema de fondo está uno pensaría todo eso se resolvería con mayores sueldos y salarios, Exacto, pero eso solamente se puede hacer cuando hay aumentos de productividad. Ahora, quizá por una tangente, pero está relacionada, muchos hacen las discusiones sobre aumentos de salario mínimo, etcétera, para alcanzar la canasta alimentaria. Haciendo un cálculo de servilleta, solamente en lo que es el sector público, ¿cuánta gente trabaja en el sector público? Alrededor de 5 millones. Bueno, 2 millones y medio en conservador. ¿Cuánta gente son pensionados? Si a todos esos 7 millones y medio en total, a ambos, si se les da un sueldo de la canasta básica la mitad, $250 al mes por 12 meses, sin contar prestaciones y demás, ya estamos llegando a más de 20 mil millones de dólares. Y si fuese la canasta completa, $500, a más de 45 mil millones, eso supera con creces todos los ingresos petroleros y recaudación tributaria no petrolera en el país. Eso quiere decir que si el Estado venezolano dedicara cada centavo que recibe al pago de sueldo y salario, aún así queda corto. O sea, no tiene. Entonces, no está produciendo para cubrirlo. No es solamente el Estado, es la economía en general. Venezuela no está en capacidad productiva de sostener salarios altos de manera inclusiva y amplia. Y por eso tiene gente en cargos que no son las apropiadas, dirigiendo empresas o dirigiendo, en puestos claves que no tienen la experticia, la experiencia, la capacidad. Bueno, también tienes una migración altísima. Pero hay una migración ubicada en trabajos una fuga de informales. talento. Y más allá de eso, es sectorialmente hablando. Quizás es un poco de dinamismo No todos, por supuesto, en sectores como los servicios, el comercio, las farmacéuticas, pero la construcción, la industria, la manufactura, todos aquellos que son drivers o impulsadores de contratación a gran escala, siguen en déficit sustancial respecto a sus tendencias históricas. Entonces, mientras esa dinámica no cambie, es difícil concebir de que va a ampliarse la oferta de trabajo formal. Entonces, hay dos tareas por hacer. Una, disminuir el entramado legal y sincerarlo a la realidad del país. Y por otro lado, formar a la gente, ya inclusive me atrevo a decir desde el colegio. Creo que una de las cosas que se habla Es mucho una de que hay que deuda. dar educación emocional, y estoy de acuerdo, pero también hay que dar educación financiera. Correcto, Es decir, totalmente. prever la diferencia entre un presupuesto y un control de gastos, que son dos cosas distintas, y preparar a la gente para, de aquí a 2 años, ¿dónde vas a estar? Y por eso las adversidades macroeconómicas a las que se presenta un emprendedor, lo hace desafiante, tiene que empoderarse, tiene que apropiarse porque el Tiene que entorno... darse un discurso de locker room de fútbol. Total- Mire, muchachos, sí totalmente, podemos. todos los Vamos a días. vender estos pollos. Porque De de Rocky. aquí a que el entorno económico se estabilice, ya quebraron 4 negocios. que Claro, no. tal cual. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Bien interesante todo lo que han comentado. Giorgio Cunto Morales, economista y científico de datos, @Giorgio C. Morales, y Marisabel Díaz, formadora de emprendedores, economista y profesora e investigadora de la UCB, @economista María Isabel. Gracias. Vamos con el corte y ya volvemos. La buena música